Hola, ¿cómo están? Espero que bien, espero que no se sorprendan de ver una cara nueva a esta altura del año. Ramiro ya les habrá contado que voy a estar sumándome al equipo de cátedra de semiótica. Así que bueno, me presento, mi nombre es Yusara Slotmans y voy a estar para acompañarnos el recorrido que queda, que ya es bastante poquito. Y bueno, la clase de hoy tiene que ver con el texto de Todorov. Es un texto muy cortito que ustedes tienen cargado y ya tienen la clase teórica disponible, ¿sí? Este texto nos presenta un concepto, ¿sí? Que es el concepto de verosímil. Y este concepto, de alguna manera, viene a redondear, si se quiere, todo el trayecto que se ha venido haciendo desde la cátedra. Nos permitiría también recordar esos primeros objetivos que planteaba Fernanda en las primeras clases introductorias y que tiene que ver con poder pensar la semiótica como una herramienta que nos va a ayudar a entender cómo se construye el sentido social, ¿sí? Pero además también pensando en el contexto actual, pensando en el recorrido propuesto por la cátedra, también podemos entender cómo en un contexto de pandemia, ¿sí? Como es el que estamos transitando, algunos determinados sentidos se replican, se reproducen y finalmente se naturalizan y se instalan, ¿sí? Entonces, en este sentido, este video va a dar por sentado también que ustedes han leído la clase teórica de Todorov y por lo tanto voy a recuperar una idea muy interesante de esa clase, central diríamos, y que es que el objetivo de todas estas lecturas y de todo este recorrido semiótico en realidad tiene que ver con poder corrernos de un lugar de ingenuidad interpretativa, ¿sí? Ese sería como el gran objetivo. Así que este concepto de verosímil, ¿sí? Nos termina de completar, si se quiere, si es que hace falta, ¿sí? Algunos mecanismos, ¿sí? La comprensión de algunos mecanismos mediante los cuales los discursos intentan construirse como si no hubiera una mediación entre un signo y su referente, entre un signo y aquello que busca representar. Entonces, esta idea, a esta altura ya de la cátedra, nos tiene que haber quedado bastante clara, ¿sí? Los signos no se pegan a una cosa, a un objeto, no son etiquetas, ¿sí? Sino que construyen un sentido, construyen una idea del mundo, ¿sí? O en términos de Saussure también podríamos pensarlo, ya que ustedes ya lo vieron, lo que el signo une no es una palabra con una cosa. Bien, entonces, el objetivo primario de este video tiene que ver con acercarnos a este concepto de verosímil para poder entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales un discurso se nos quiere presentar como verdadero. Intenta hacerse pasar por verdadero, intenta borrar, encubrir esta mediación, ¿sí? Pero además también la idea de la clase de hoy es que podamos pensar este concepto de verosímil en relación con esta situación actual que estamos transitando y poder acercarnos un poco más al recorrido planteado por la cátedra, que tiene que ver con, bueno, ustedes ya lo saben, con las fake news y con las fake news referidas al contexto de la pandemia por el COVID. Entonces, comenzando, ¿qué podemos recuperar del texto de Todorov? ¿Qué nos dice Todorov? Bueno, si ustedes lo leen, ¿sí? Les repito que es un texto muy cortito y muy accesible, lo que van a ver es que lo que nos aporta el autor son distintas acepciones de la palabra verosímil, es decir, distintos sentidos para este concepto. ¿Cuáles son esos sentidos? Bueno, hay un primero que tiene que ver justamente con
esta ingenuidad interpretativa, ¿sí? De la que estamos tratando de corrernos, ¿sí? Cuando yo digo que algo no es verosímil porque eso no sucede en la vida real, supongamos, estoy mirando una película y digo, no es verosímil porque esto en la vida real no pasa, ¿sí? Ahí estoy usando el sentido de la palabra de vuelta en este sentido de un correlato con lo real, ¿sí? Entonces lo verosímil equivaldría a lo verdadero. Este sentido, como ya decía, recae justamente en esta interpretación ingenua, ¿sí? Por lo tanto, Todorov desecha, ¿sí? Desecha esta definición, esta posible acepción del término. Pero hay otras, ¿sí? ¿Cuáles son esas otras? Bueno, la segunda de estas acepciones que sí nos va a interesar tiene que ver con la acepción del verosímil que lo relaciona con la opinión pública. Entonces, mi discurso va a ser verosímil en tanto y en cuanto se adecue a otro discurso, ¿sí? Que es un discurso anónimo, es un discurso impersonal, dice Todorov, es un discurso que no podemos ubicar en un lugar en concreto porque la opinión pública es difusa y básicamente está en todos lados, ¿sí? Entonces, decía, mi discurso va a ser verosímil si se adecúa a ese otro discurso que es la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Es el sentido común dominante de una época, ¿sí? Podemos pensar que cada época construye sus sentidos comunes, construye sus verdades, que son verdades en ese momento, ¿sí? Ahora bien, hay que decir también que el sentido común dominante de una época es provisorio, es decir, esto en este momento, en este contexto histórico, en este lugar, funciona como verdadero hasta que ya se cae, ya no es más verdadero y pasa a ser otro el discurso, ¿sí? Que se va a ocupar ese lugar. ¿Se entiende? Ahora bien, tenemos otro sentido, otra acepción para este concepto de verosímil y que va a tener que ver con el género. Ustedes ya estuvieron trabajando con Bakhtin, estuvieron viendo, ¿sí? Qué son los géneros discursivos. Ya sabemos que son una serie de enunciados, ¿sí? Un conjunto de enunciados que son relativamente estables, ¿sí? Y que presentan una serie de normas, ¿sí? Que los constituyen como tal. Ahora bien, en función de eso, yo me puedo vincular con determinado género discursivo, conociendo sus normas, ¿sí? Es decir, conociendo los temas que trata, conociendo las formas, conociendo el estilo, ¿sí? Y a partir de allí lo que hago como lector, supongamos, de un determinado género, es construir una serie de expectativas de lo que ese género me puede llegar a dar, ¿sí? De esta forma lo que se genera es una suerte de contrato implícito, un pacto, en el cual yo tengo que poner también, como espectador, algo de mí. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estoy mirando una película de zombies, ¿sí? La voy a mirar en tanto que es un género ficticio, ¿sí? Un género cinematográfico, que tiene una historia que yo me he vinculado, es decir, no es la primera vez que me siento a ver una película de zombies, sino que ya sé lo que es un zombie. Y de esta manera voy a dar por sentado que lo que en esa película sucede, que es que la gente muerta vuelve a la vida y puede comerse a otras personas, es decir, un zombie, voy a entender que eso es totalmente verosímil en el contexto de ese género, en el contexto de esa película, ¿sí? Entonces, no puedo como espectador decir, bueno, no, esto es imposible porque los zombies no existen, porque la gente que se muere, se muere. Es decir, no puedo tomar esa actitud como espectador de incredulidad porque establezco este pacto, ¿sí? En el cual tengo que entender de que eso es totalmente plausible en el marco de ese género discursivo, ¿sí? Si no, no tendría sentido, no me siento a ver la película directamente. Puede no gustarme, pero
si me siento a verla, tengo que, ¿sí?, aceptar que esas son las reglas del género. Ahora bien, supongamos que yo cambio de canal, no me gustó la película, voy a ir a ver un noticiero, ¿sí? Y ahora, como espectadora de ese noticiero, el pacto que yo voy a conformar con ese noticiero es otro, ¿sí? Es un pacto implícito, no está escrito en ningún lado, pero, a ver, estoy mirando un noticiero y puedo asumir que la información que me va a llegar de ese medio está chequeada, que hay una suerte de evidencias que avalan lo que se me está diciendo. Puedo suponer que hay una suerte de rigor periodístico que va a funcionar como una suerte de garantía de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, mi contrato, mi pacto con el noticiero va a ser muy diferente a el que yo asumo con una película de zombies, porque son géneros totalmente diferentes y que construyen su verosímil de manera diferente, ¿sí? Es decir, en la película de zombies no necesita darme ningún tipo de evidencia científica de que los zombies existen. No, existen, ¿sí? Ahora, el noticiero se construye semióticamente a partir de otras reglas del verosímil, ¿sí? Por último, dice Todorov, y esta es quizás la definición más interesante, que podemos hablar de verosímil en la medida en que un enunciado trate de hacerme creer que se conforma de acuerdo a lo real, es decir, hay un correlato con lo real, y no de acuerdo a sus propias leyes. Es decir, el enunciado va a tratar de disfrazarse, de enmascararse, para hacerme olvidar que estoy ante un hecho discursivo, ante un hecho del lenguaje, ante un hecho simbólico, ¿sí? Esto que veníamos diciendo, el enunciado no es lo real, no está en lugar de lo real, sino que construye, ¿sí?, sus propias leyes que son discursivas, ¿sí? Es decir, el verosímil tiene que ver con borrar, tratar de hacer desaparecer esas huellas de la mediación, ¿sí? Tal como aparece en el teórico, entonces podríamos pensar de esta manera que la verdad, entonces, es un efecto del lenguaje, ¿sí? Como dice Toro, ¿qué enunciado es más verdadero? No lo sabemos. El más verdadero va a resultar el que mejor me haga creer, ¿sí?, que está de acuerdo con lo que efectivamente sucedió. Ahora bien, me interesa, como les decía, pensar estos conceptos en relación con los contenidos, con el recorrido que ustedes vienen haciendo de la cátedra, ¿sí? Ustedes tienen un video en el cual Ramiro estuvo trabajando, armando toda una definición muy interesante sobre las fake news y sobre este contexto de posverdad, que de alguna manera da cuenta de el horizonte interpretativo propio de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, vemos que las lógicas que regían un tipo de comunicación, ¿sí?, o los criterios mediante los cuales socialmente establecíamos que algo podía llegar a ser verdadero, ¿sí?, esos criterios se caen, ¿sí? Entonces, estamos, como explicaba Ramiro, no voy a repetir todo lo que dijo él en su video, pero estamos asistiendo a una época de posverdad, o estamos en ese escenario de posverdad, y además atravesando en este momento una pandemia mundial a causa de un virus, pero también atravesados por un fenómeno que es relativamente nuevo, que son las fake news. Y lo que sí quiero recuperar de todo lo que dijo Ramiro tiene que ver con cómo se construyen verosímil, cómo buscan instalarse como verdad estos discursos, este tipo de género discursivo que son las fake news. Y Ramiro esto también lo explicó muy bien, mediante dos procedimientos que son, en primer lugar, la fake news va a dialogar con una idea previa que yo ya tengo sobre el mundo, ¿sí? Es decir, voy a compartir una fake news porque tiene sentido en mi sistema de creencias,
¿sí? No necesito que la fake news me demuestre, ¿sí? Que me ofrezca pruebas, que me ofrezca evidencia. Tiene sentido para mí por una suerte de prejuicios que yo ya tengo formados sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre cómo funcionan las cosas. Entonces, esta fake news nueva que viene se va a relacionar con toda esa suerte de sentidos construidos que yo ya tengo, ¿sí? Dialoga con esos sentidos. Pero además, nos decía Ramiro que las fake news tienen como estrategia principal que apelan a lo emocional más que al razonamiento lógico. Es decir, difunden información que nos va a resultar creíble porque además me remiten a un tipo de emoción que yo ya tengo incorporada, ¿sí? En general estas emociones son más bien del orden del odio y de la indignación, y lo que buscan generar de alguna manera, en su gran mayoría, es que yo me indigne con otros, es decir, una suerte de indignación colectiva. Comparto una fake news porque quiero que otros sientan la misma indignación ante, no sé, un hecho de corrupción o alguna idea sobre cómo los estados, cómo nos quieren dominar. Entonces, esta verdad que a mí me parece obvia, porque además las fake news o este tipo de discursos se pone muchas veces en relación con sentidos que considero que unos pocos lo tienen y otros no, entonces me vuelvo una suerte de iluminado que posee un conocimiento que otros no, entonces comparto para generar, ¿sí?, esa misma indignación o ese mismo despertar, esa misma revelación en otros. Pero como decía, no necesita una fake news ofrecer mayor tipo de evidencias, ¿sí? De hecho, no las ofrecen. Para ir cerrando un poco con estas ideas, me gustaría pensar la noción de verosímil en relación a un caso concreto. Es un hecho que fue muy conocido, que tuvo muchísima repercusión, que fue replicado en distintos medios. Así que asumo que la mayoría de ustedes lo conocen. Fue una situación bastante polémica. Constituye, a mi entender, un acto de irresponsabilidad comunicativa, y estoy hablando de un momento televisivo protagonizado por Viviana Canosa, en el cual ella dijo estar tomando dióxido de cloro y lo hizo al aire, ¿sí? Al respecto, quisiera tomar posición con respecto a este hecho, es decir, yo tampoco soy neutral, me parece que fue un acto de comunicación sumamente repudiable, recomendar una sustancia química que puede ser peligrosa para la salud humana, para la salud pública más en este contexto, y que fue este consejo fue totalmente desmentido por distintos profesionales de la salud, por distintas entidades de la salud. Ahora bien, me interesa más que nada pensar cómo este hecho, cómo este suceso va a construir un verosímil, ¿sí? Pensemos como primera medida algo que aparece en el teórico también, que tiene que ver con, no importa solo lo que se dice, sino que importa en dónde se dice. Es decir, Viviana Canosa realiza esta acción no en su casa, ¿sí?, sino en el contexto de un programa que se presenta como periodístico, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo que tengo una vinculación con los programas periodísticos porque ya conozco el género, porque ya he visto programas periodísticos, porque entiendo que me dan noticias y que de alguna forma funcionan, ¿sí?, o funcionaban como una suerte de garantía de que lo que se está diciendo está chequeado por lo menos, o está avalado por algún tipo de profesional. Ahora bien, hay que decir que hay una construcción semiótica de
el fenómeno televisivo que es un programa periodístico, ¿sí? ¿Cómo reconozco que estoy ante un programa de periodistas? Bueno, porque hay una suerte de entrevistas, hay un panel, ¿sí? Hay una serie de debates, se tratan temas que son relevantes socialmente, ¿sí? Digamos también que no todo hecho periodístico tiene socialmente el mismo nivel, ¿sí? Ustedes quizás no lo recuerden, pero hace un tiempo Viviana Canosa era una periodista que circulaba en otra esfera del periodismo, que es el periodismo de espectáculos, más vulgarmente conocido como programa de chismento, ¿sí? Y esa esfera de la praxis que es el programa de chismes construye otro tipo de verosímil y yo me vinculo con ese programa de otra manera, ¿sí? Pero acá estamos ante un corrimiento, es decir, no estamos más en ese programa de chismento porque ahora hacemos periodismo serio, ¿sí? Y esa construcción de periodismo serio también es semiótica, ¿sí? Es decir, ya no me voy a ocupar de estos temas que pueden resultar banales, sino que voy a ocuparme de el mundo de la política, ¿sí? Porque se sobreentiende que esos temas son más relevantes o dan otro tipo de estatus, ¿sí? a esa profesión. Ahora bien, pensemos en este signo, ¿sí? Voy a pensar el acto de tomar una sustancia que se afirma, que ser dióxido de cloro, nosotros no sabemos qué es lo que hay en esa botella, voy a pensar en ese acto como un signo. Pero ese signo no parece aislado. Y esto ustedes ya lo estuvieron trabajando con Peirce, ¿sí? Los signos van construyendo cadenas, ¿sí? Semióticas, es decir, la semiosis hace que yo vaya enganchando, vinculando un signo con otro signo, ¿sí? Infinitamente. Es decir, esto hace que se vaya construyendo, una red de sentido, ¿sí? ¿A qué otros signos se vincula este signo de tomar una sustancia química al aire? Y bueno, aparece la palabra libertad, aparece una idea de rebeldía, pero rebeldía en un sentido saludable, en un sentido de ejercicio democrático. Aparece la idea de oposición, de desobediencia a un poder que es un poder hegemónico, que es el Estado, que quiere prohibirme cosas, que me quiere cortar mi libertad. Entonces fíjense como este primer signo que teníamos, ¿sí? Que era tomar una sustancia al aire, en vivo, en la televisión, ¿sí? Se va articulando con otra serie de signos para construir un relato, ¿sí? También podemos pensar que hay una estrategia retórica, hay una estrategia muy potente que tiene que ver con la primera persona. Entonces, lo que dice el enunciado de Viviana Canosa es: yo no recomiendo, muestro lo que hago, ¿sí? Y bueno, toma esta sustancia, esta botella. Entonces, fíjense que la estrategia argumentativa aquí es mucho más potente que solo decir recomiendo esto. No, porque lo que estoy diciendo es yo lo hago, yo lo consumo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el mostrarme en primera persona realizando una acción, ¿sí? Pero además con todo el peso que tiene que esa acción esté siendo televisada, ¿sí? En un programa periodístico, como ya dije, ¿sí? Y asociada a estos otros signos, tiene otro peso, tiene otro valor, es decir, no es una persona diciendo, no es mi vecina que me viene a recomendar a mí tal cosa, ¿sí? Es una periodista en la televisión. De esta manera, la estrategia, ¿sí? Más potente está retomando una estrategia que no es para nada nueva en el mundo de la publicidad y que tiene que ver con tratar de asociar o de pegar, ¿sí?
una marca, un producto, un signo a otro signo que sería una persona conocida, una persona reconocida por algún hecho, ¿sí? O una eminencia en algún aspecto profesional. Es decir, tratar de que se asocie, como decía, entonces ese producto con esa persona. Todo esto que nosotros estamos viendo que es llevado a su máxima expresión en la situación actual de influencers de todo tipo. Es decir, si tengo un celular y tengo acceso a Instagram, puedo ver todo el tiempo cómo se replica esta estrategia, ¿sí? Pero además ahora exacerbada, porque antes yo veía quizás a un famoso en la tele que me decía usa tal desodorante para ropas, y ahora lo que estoy viendo es un influencer en su propia casa que me muestra cómo usa todos esos productos, de alguna manera tratando de explotar, utilizar el valor aspiracional que pueda tener esa imagen, ese influencer, ¿sí? Es decir, tratando de explotar una supuesta necesidad de un usuario, ¿sí? Un espectador, de sentirse identificado con esta persona que además me muestra su maravillosa vida y cómo vive increíblemente. Como último aspecto, me interesa mencionar, ¿sí? Y esto también ustedes ya lo vieron con Bakhtin, otra estrategia, ¿sí? Que podríamos pensar como una estrategia argumentativa, porque lo que intenta hacer es convencerme, y es aquello que el enunciado no dice, ¿sí? Es decir, Viviana Canosa no dice en ningún momento, o por lo menos en ese programa en vivo, no dice que esta sustancia química es beneficiosa con respecto a el COVID-19. No es eso lo que dice. ¿Por qué se genera tanta polémica? Bueno, porque, como ya les decía, considero primero que es un acto irresponsable, ¿sí? Intencionado, dirigido, que busca generar un fin, ¿sí? Busca generar una respuesta en los espectadores, pero además este enunciado no está solo. Nosotros ya lo vimos con Bakhtin, el enunciado no aparece de la nada, ¿sí? No está suelto mi enunciado, sino que se va vinculando, se va relacionando con otros enunciados de los cuales es su respuesta, de los cuales es su réplica, ¿sí? En este sentido, ¿por qué es tan grave que esto suceda en la televisión? Y bueno, porque genera una suerte de reenvíos, de réplicas con otros enunciados que sí circulan, pero circulan en otros lugares, como son las fake news, y que afirman, ¿sí? Este uso positivo de esta sustancia, pero además en relación ahora sí con el COVID-19. Es decir, tomar esta sustancia podría ayudar a curarte o podría ser terapéutico en relación con este virus, ¿sí? Entonces, las fake news y en este caso un signo que aparece en un programa televisado, lo que hacen es construir entre sí una serie de réplicas, una serie de reenvíos que van tejiendo una red de sentidos, ¿sí? Bueno, quisiera ir concluyendo este video, espero que les haya resultado útil, espero que se entienda entonces, como decía Ramiro, el acto performativo, ¿sí? Esta pretensión de generar una respuesta, ¿sí? Que muchas veces es una respuesta totalmente dañina, ¿sí? Para la sociedad, y de cómo se van construyendo a partir de, decíamos, esta réplica entre distintos enunciados, ya no de rumores como veíamos en la clase del teórico, ¿sí? Ya no tenemos rumores en el sentido tradicional, sino que ahora tenemos otros géneros que son las fake news, que van construyendo, ¿sí? Un consenso y una legitimidad social, es decir, van instalando una serie de sentidos. Y esos sentidos, como decía Ramiro, no son azarosos, ¿sí? No son espontáneos, no se generan porque sí, sino que tienen una intención por detrás. Bueno, hasta aquí el tema, hasta aquí
Todorov. Les voy a dejar una guía que tienen para trabajar el texto. Así que espero que puedan realizarla, espero que puedan construir sus propios recorridos, sus propias interpretaciones. Y bueno, estoy a disposición de ustedes, les reitero, para cualquier consulta y seguiremos en contacto. Les mando un abrazo.